Desde 1839, la Guerra Civil Uruguaya, también llamada Guerra Grande, convirtió a la ex Banda Oriental en un campo de batalla donde la Federación peleaba una guerra fría contra el Imperio del Brasil. Al mismo tiempo, grupos rebeldes argentinos se unieron a la facción pro-brasileña que combatía al caudillo Uribe, aliado de Rosas, como una forma indirecta de hacerle la guerra a Rosas. Ahora bien, como Uruguay era de facto un protectorado británico, los franceses vieron el conflicto como una oportunidad para poner un pie en el continente. Paraguay, a todo esto, vio con malos ojos que todo el mundo se estuviese disputando el territorio de un país cuya independencia era importante para sus propios intereses, así que mandó tropas a apoyar a las facciones más claramente nacionalistas. Si se tiene en cuenta que en esa época Uruguay tenía una población de unas 200.000 personas, prácticamente había ahí más tropas extranjeras que gente. En este contexto, Argentina reconoció formalmente la independencia de Paraguay en 1842. Era solo un gesto diplomático porque había un reconocimiento informal desde 1811. Pero ese gesto diplomático de buena voluntad cayó bien en Asunción y calmó los ánimos al menos por un rato. En el marco de este conflicto, los franceses y los ingleses, aunque habían venido a apoyar a facciones distintas de la Guerra Civil Uruguaya en su propia Guerra Fría, se aliaron para imponerles a las naciones sudamericanas la libre navegación de los ríos. La Armada anglo-francesa primero bloqueó el Río de la Plata, pero después intentaron remontar el Paraná, donde la Federación había establecido un contrabloqueo, cortando el río con cadenas, cruzando su único barco de guerra en medio del río y poniendo fuerzas de infantería y caballería en la costa. Se enfrentaron el 20 de noviembre de 1845. La superioridad numérica anglo-francesa era aplastante, pero la batalla fue una victoria pírrica. La mitad de sus barcos fueron averiados y buena parte de la carga cayó al río, además de perder 35 hombres. El dictador de Paraguay, lejos de recibirlos como héroes liberadores, negoció con ellos de modo bastante áspero, y de regreso, los argentinos y sus aliados uruguayos los estaban esperando emboscados en la angostura de El Quebracho, donde le dieron más cañonazo para que se lleven de recuerdo. La batalla de la Vuelta de Obligado fue una victoria militar para los invasores, pero un desastre diplomático. La alianza se disolvió de inmediato y los ingleses enviaron un embajador a Buenos Aires a negociar su rendición, sin ni siquiera informárselo a los franceses. En París, una facción proponía una nueva fuerza de 20.000 hombres, 10.000 franceses y 10.000 ingleses, y declarar la guerra abierta a la Argentina. Pero, al enterarse de la rendición de Inglaterra, se retiraron ellos también del conflicto. José de San Martín, de 67 años y con una salud muy deteriorada, quien se había mantenido neutral en las guerras internas, felicitó públicamente a Rosas por la victoria y se ofreció a volver a Buenos Aires para asesorar a la Federación en una guerra que al final terminó en una única batalla. La importancia de la batalla de la Vuelta de Obligado es un tema bastante polémico en Argentina. Por un lado, por ser un tema que daba una buena imagen al tirano Rosas, fue por mucho tiempo menospreciada y minimizada, incluso no mencionada en absoluto en algunos libros de historia. Por otra parte, en las últimas décadas se le dio una importancia exagerada por razones de propaganda, viéndola como una segunda guerra de independencia. La verdad está en algún punto intermedio. Esa batalla fue un hecho importante de la Guerra Grande y sin duda fue el más importante en el que intervino la Argentina. Pero la Argentina no se jugaba su existencia en ese conflicto, por lo que compararla a la Guerra de Independencia es claramente una desmesura. En 1851, el Imperio del Brasil lanzó la que llamó Guerra para acabar con Rosas y Uribe, cuyo objetivo estaba bastante claro. Internacionalmente se la conoce con el nombre neutral de Guerra Platina.
Brasil quería acabar de una vez con la guerra civil uruguaya, que llevaba ya 12 años y no parecía tener ningún rumbo. Y parece ser que el creciente poder de la Federación les hacía temer que en el futuro Argentina iba a querer recuperar por la fuerza todos los territorios del virreinato del Río de la Plata. Si esto era lo que los brasileños creían realmente, o fue un tópico retórico para obtener apoyo de Bolivia, Paraguay y los nacionalistas uruguayos, además de hacerle creer a sus propios soldados que estaban peleando una guerra defensiva para proteger Brasil, no una guerra ofensiva, hay opiniones para todos los gustos. Y si lo creían realmente, ¿tenían razón? Hay documentos donde Rosas afirma que Buenos Aires tiene derecho a mandar sobre todos los territorios del ex virreinato del Río de la Plata. Pero esto es algo que decía siempre en el contexto de la insubordinación de las ex Provincias Unidas, nunca refiriéndose a las naciones cuya independencia había reconocido. Además, en la Guerra de Tarija de 1838 contra la Confederación Peruano-Boliviana, Rosas había mostrado una indiferencia rayana en la neutralidad, porque Salta y Jujuy no eran provincias particularmente fieles a él. Creo que podemos afirmar que la causus belli fue solo una excusa del Imperio del Brasil. Urquiza, señor de la Guerra de Entre Ríos y miembro de la Federación, traicionó a Rosas y salió con los brasileños. Poco después lo siguió el gobernador de Corrientes. Los colorados uruguayos apoyaron la invasión con la condición de que Brasil no ocupara el territorio tras la guerra. La guerra civil uruguaya se había iniciado como un conflicto entre partidarios de la rebelión de Lavalle, colorados, y partidarios de Rosas, blancos. El conflicto original se había vuelto irrelevante hacía décadas, con la muerte de Lavalle y la rendición de sus hombres, pero se seguía combatiendo porque todo el mundo en Sudamérica usaba esa guerra como un proxy para darse de chingadazos entre ellos sin tener que declararse la guerra abierta. Brasil invadió Uruguay por tierra con 16.000 hombres, lo cual era la mitad de su ejército, mientras la Armada Imperial, comandada por el mercenario inglés Greenfield, cortaba la retirada por el Río de la Plata. Los brasileños tuvieron que distraer buena parte de sus fuerzas en la ocupación del territorio a medida que avanzaban, pero esto fue compensado por los refuerzos entrerrianos y correntinos que se les iban sumando. Uribe, con algo más de 8.000 hombres, decidió huir y dar la batalla en Buenos Aires, pero se encontró con que la retirada a través del río estaba cortada. Entonces se rindió sin pelear. El ejército de Uribe fue disuelto. Los soldados argentinos fueron sumados al ejército de Urquiza y los uruguayos al de Garzón, líder de los colorados. Se dice que Urquiza quería ejecutar a todos los prisioneros y Greenfield se negó. La única fuente de esto es el propio Greenfield, por lo que conviene tomarlo con pinzas. Sin embargo, Urquiza había ejecutado a cientos de prisioneros en la guerra entrerriano-correntina de 1839, así que es posible, este dato es verosímil. La Federación intentó bloquear el Paraná para cortar las comunicaciones entre sus enemigos, pero la Armada brasileña forzó el paso el 17 de diciembre de 1851, derrotando a las fuerzas de Mansilla, el mismo general de la Vuelta de Obligado que repitió la misma táctica, quien tenía esta vez 16 cañones y 2.000 hombres. Entonces Santa Fe, la principal aliada de Rosas, también la traicionó y se unió a Entre Ríos. Todas las demás provincias la siguieron. Urquiza marchó a Buenos Aires con ese ejército, al que se unieron 4.000 brasileños y unos 2.000 uruguayos. Claramente el Imperio del Brasil y sus aliados orientales tenían poco interés en esa campaña. Su objetivo principal ya estaba logrado. Tras algunos combates menores, los dos ejércitos se encontraron en Caseros, cerca de Buenos Aires, el 3 de febrero de 1852. Los dos ejércitos tenían unos 26.000 hombres cada uno, pero las fuerzas de Urquiza eran de calidad superior. Debido al exceso de caballería de las fuerzas de Rosas, este había equipado como infantería a la mazorca, la policía secreta del régimen, quienes eran matones sin experiencia en combate real.
Rosas también le pidió ayuda a los ranqueles, sus antiguos enemigos, ahora sus aliados, pero los indios no llegaron a tiempo, llegaron al día siguiente de la batalla y al enterarse de la derrota de Rosas, se fueron sin combatir. Lo mejor que tenía el ejército de Buenos Aires era sin dudas el regimiento de patricios, el cual fue derrotado por las fuerzas de élite brasileñas únicamente gracias a la superioridad numérica de estas. Al terminar la batalla, el coronel Sarmiento se sentó a la sombra de un ombú, muy probablemente este que tengo en la espalda, y redactó un informe de la batalla para enviarlo a Paraná. La batalla de Caseros duró todo el día. Más de 8.000 hombres de la Federación murieron o fueron hechos prisioneros. Tras ocupar Buenos Aires, los brasileños llamaron a todas las provincias a enviar representantes para un congreso en el cual se establecerían las bases para la creación de una república. La Guerra Platina fue una muy mala idea, muy bien ejecutada. Militarmente fue una victoria contundente de Brasil, que logró su objetivo declarado, acabar con Rosas y Uribe, de modo decisivo, rápido y con un costo relativamente bajo de hombres y recursos. Pero eso no dejó a la Argentina debilitada y atomizada en una docena de republiquetas, como esperaban los estrategas brasileños. Por el contrario, a medida que la Argentina se iba curando del cáncer de los caudillos, se empezaba a convertir en una potencia que iba a rivalizar con Brasil por la hegemonía de Sudamérica. Esto ha sido todo por hoy. En el próximo número de esta serie vamos a ver la secesión de Buenos Aires y vamos a terminar con las guerras internas, que se hizo más largo de lo que esperaba este capítulo. Nos estamos viendo, hasta la próxima.